En honor al tiempo vamos a partir la entrevista y bueno, como les comentaba anteriormente, esto va a quedar grabado, así que luego se comparte en el canal de YouTube de COES. Buenas tardes a todos y a todas. En este día jueves tenemos una nueva sesión de entrevistas del ciclo que hemos preparado en el especial de la crisis sanitaria por el COVID, el Núcleo en Milenio en Desarrollo Social de SOC, en conjunto con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Esta es la penúltima entrevista de este ciclo. El día de hoy estamos con Juan Eberhard, que es economista, doctor en Economía de la Universidad de Yale. En la actualidad es el director del Centro de Economía y Política Regional de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Campus Viña del Mar, donde también es profesor asistente. Además, es investigador adjunto del Núcleo Milenio en Desarrollo Social y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Sus investigaciones están orientadas a la macroeconomía, la economía laboral, economía computacional. Y entre sus proyectos de investigación más importantes destaca el proyecto Fondesit, entendiendo la baja participación femenina en la fuerza laboral en Chile, causas y consecuencias. Hola Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A modo de introducción voy a decir algo, bueno, un poco en base al título también de lo que nos convoca hoy día, de lo que queremos conversar, ¿cierto? Que es este título que le quisimos poner Santiago no es Chile, efectos económicos de la pandemia en regiones. Bueno, Chile es un país centralizado prácticamente desde cualquier punto de vista, en lo político, en lo económico, en lo demográfico, en lo educativo, ¿cierto? Y bueno, lo concreto es que la mitad de la población se concentra en la región metropolitana, según las estimaciones del INE, ¿cierto? De 9 millones, mientras que el resto, unos 10 millones de habitantes, se distribuyen en el resto del país entre Arica y Magallanes. Entre otros efectos, la pandemia ha revelado, ¿cierto?, que la situación de la región metropolitana no necesariamente coincide con lo que está sucediendo en las regiones, finalmente. Y en esta entrevista, obviamente, lo que queremos un poco es conversar con Juan, que nos dé una perspectiva, ¿cierto?, de cómo se ve y se vive el país desde las regiones, y cómo se está viviendo también esta crisis. En ese sentido, Juan, bueno, sabiendo que Santiago no es Chile, y queremos que Santiago no sea Chile, ¿cierto? Sin embargo, la afirmación, ¿cierto?, parece un poco más una declaración de buenas intenciones que una realidad. Si hablamos de los grandes temas, ¿en qué dimensiones crees tú que es más evidente que lo que ocurre en Santiago es muy distinto a la realidad de lo que ocurre hoy en regiones? Es una difícil pregunta porque efectivamente hay muchas dimensiones en que son distintas las regiones que Santiago. Yo soy originalmente de Santiago y me vine a regiones hace relativamente poco. Y ahí me di cuenta de varias cosas que son importantes que pasan en regiones. Entonces, hay muchos temas que uno podría hablar del tema de regiones, desde, como tú bien mencionaste antes, del tema político, de las decisiones políticas, del tema de concentración del capital humano o de la población en Santiago, del tema de presupuesto. Hay muchos temas. Algo que quizás no se menciona mucho y que creo que va a ser interesante en las circunstancias actuales es la noción de que las políticas nacionales se pueden aplicar a todo el país al mismo tiempo. O sea que tenemos una política nacional que su implementación es muy similar en todas las regiones. Con datos súper concretos que hemos tenido de la pandemia, de que hay muchísima heterogeneidad en las regiones. Entonces, no tiene mucho sentido no tener la capacidad de implementar políticas en distintas situaciones regionales. Muchas veces se implementan pensando en el bien de Santiago y no en el bien de las regiones particulares. Y déjame darte un ejemplo que creo que es súper clave para entender el tema de la diferencia entre políticas nacionales y políticas locales. Y yo soy más economista y creo que cuando supe este dato me llamó mucho la atención. La inflación, que es súper importante para todos nosotros, se mide por mucho tiempo solamente en Santiago. Recientemente, solamente que el 2013 o el 2014, se empezaron a tomar datos en regiones. Y la política del Banco Central de tasas de interés que trata de controlar la inflación, en el fondo, por muchos años estuvo pensando en la inflación de Santiago, pero la tasa de interés se aplica a todo Chile. Entonces, si veo un crédito hipotecario en Punta Arenas, me
estaban pensando en la inflación de Santiago. Entonces, obviamente es difícil tener tasas de interés distintos en cada región, pero habla de que hay políticas nacionales que después uno tiene que tener cuidado cómo se implementa a nivel local. Y recientemente nos damos cuenta que el IPC por región es distinto. Y muy recientemente, creo que el 2018, tenemos el dato de que cuál es el IPC en regiones y cuál es el IPC en Santiago. Entonces, nuestro esfuerzo en el centro es empezar a generar datos también, de darnos cuenta de la heterogeneidad, de la diversidad de cosas que hay en regiones, especialmente en el mundo laboral, que es el boletín laboral que tenemos en el centro apunta a eso, a mostrar efectivamente la gran diferencia que hay en los mercados laborales, cómo se construyen, cómo es la dinámica, etcétera. Pero yo creo que un punto importante, además de, obviamente, lo que se ha discutido acerca de la dimensión política, económica, etcétera, de concentración de las regiones, creo que también hay que también pensar un poquito, especialmente con la pandemia, nos hace pensar en cómo implementamos en territorios que son distintos, que tienen problemas distintos, políticas nacionales, que tienden a estar muy ajustadas a lo que pasa en Santiago. Y hay que pensarlo un poquito más, porque efectivamente hay que quizá darle más flexibilidad a las políticas para que se ajusten a mejores realidades. Entonces creo que es un tema que no se ha hablado suficiente y que ahora nos va a pegar súper fuerte, porque va a haber políticas posiblemente de recuperación que van a estar muy orientadas a lo que pasó en Santiago, que si tú lo miras, ha sido súper distinto a las regiones. Es la ciudad que ha tenido más cuarentena, es la ciudad más afectada, que más ha perdurado, pero otras regiones han estado bastante bien. Y si tú lo piensas al lado de la provisión de bienes públicos, por ejemplo, posiblemente colapsen las regiones, los sistemas de salud de regiones que tienen menos infectados que la de Santiago. Entonces, también tenemos bastante heterogeneidad en la provisión de bienes públicos, que es otra forma de pensar cómo implementamos estas políticas cuando quizá hay menos hospitales o menos centros de salud en algunas regiones que en otras. Y todas esas cosas, yo creo que esa gran heterogeneidad hay que considerarla. Y nosotros queremos apoyar en eso dando datos, porque a veces tenemos esta idea de heterogeneidad, pero no sabemos qué tan distintos son. Y creo que es importante empezar a generar esos datos para que entendamos que efectivamente son súper distintos. Y no todas las regiones son iguales, porque a veces decía Santiago es distinto y todo el resto son iguales. Y nosotros queremos decir que no, todas las regiones son bastante distintas. Desde los climas, que son obviamente distintos, hasta los mercados laborales y las cosas que hemos mencionado. Efectivamente es así, o sea, si pensamos un poco en, como decías tú al final, la diferencia geográfica del país ya nos muestra que hay diferencia. Entonces, si tenemos un país, ¿cierto?, tan extenso geográficamente y tan distinto, tan diverso, es muy probable que también esa heterogeneidad se traspase, ¿cierto?, a las características, como bien dices tú, y que efectivamente el centro en el que tú diriges, ¿cierto?, le voy a comentar también a la gente que está escuchando, el Centro de Economía y Política Regional, ¿cierto?, de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es un centro, ¿cierto?, que está generando evidencia para las regiones, ¿cierto?, para mostrar esto, como dices tú, para poder tener evidencia a la hora de la toma de decisiones. Y creo que en el fondo es súper importante también como darlo a conocer para que la gente también pueda eh, echarle un vistazo también a este centro, que cierto, obviamente es algo súper relevante, ¿cierto? El mostrar las diferencias de las regiones y cómo cada una de las ciudades de nuestro país, ¿cierto? Se comporta distinto, como dices tú, ¿cierto? No es así como Santiago no es Chile y las demás regiones tampoco son todas iguales, hay una heterogeneidad también que hay que abordar. Bueno, las entrevistas anteriores, ¿cierto?, del ciclo, nosotros hemos hablado bastante sobre los efectos, ¿cierto?, de la crisis sanitaria en la economía, particularmente en términos de la situación del mercado laboral. Tenemos, ¿cierto?, las cifras del INE que hablan de la tasa de desocupación nacional, que durante el trimestre de febrero-abril llegó, ¿cierto?, al 9%, mientras que los resultados del Centro de Microdatos hablan de que en el Gran Santiago llegaría incluso al 15,6%. Si volvemos, ¿cierto?, a cambiar el foco hacia las regiones, ¿cierto? ¿Qué pasa con la fuerza laboral en regiones? ¿Cómo se están comportando los distintos sectores económicos? De acuerdo también al boletín laboral que ustedes han entregado del CEP.
Nosotros hicimos el esfuerzo que partimos con el boletín de la quinta región y hicimos el esfuerzo con la colaboración del COI de la universidad de expandirlo a la región metropolitana para tener siempre la comparación con Santiago y la región del Biobío. Y esperamos ir sacando más boletines de más regiones para tener una mejor visión más global de todas las diferentes regiones. Y empiezan a aparecer cosas bien interesantes, ya con estas tres regiones empiezan a aparecer cosas bien interesantes, aunque son regiones similares en el sentido que tienen una ciudad muy grande, como es Concepción, Viña del Mar y Valparaíso y Santiago, etcétera. Tienen harta población, tienen harto capital humano porque tienen buenas universidades, etcétera. Entonces, en algún sentido uno pensaría que no son las regiones que podrían parecerse más. Y aún así, tienen diferencias bien importantes y hemos descubierto hartas diferencias en las dinámicas del mercado laboral, como tú mencionas. Como darte un par de ejemplos. Eh, para el caso de la región de Biobío, en el último informe que hicimos, el último boletín, con los datos de febrero, marzo y abril, se ve que el número de cesantes disminuyó. A pesar de la crisis en que estamos, el número de cesantes disminuyó. Poquito, pero disminuyó. Pero el número de inactivos aumentó muchísimo. O sea, significa que hay gente que está saliendo de la fuerza laboral. Y eso es lo que ha golpeado a todas las regiones por igual. La gente está rindiendo y eso está aumentando la tasa de desempleo, porque es la división entre el número de cesantes y la fuerza laboral. Entonces las fuerzas laborales están reduciendo, la gente está rindiendo. Pero en Santiago aumentaban los cesantes y aumentaban los inactivos. Pero en regiones puede ser un poco distinto. En regiones los cesantes disminuyeron. Y esas son dinámicas que uno tiene que empezar a pensar, porque son distintas. Los sectores son súper distintos también. En muchas regiones el sector de comercio es más importante, pero el sector de transporte, por ejemplo, en Santiago es muy importante, el tercer sector, pero en la región de Biobío el séptimo sector. Entonces, hay dinámicas que son, y como la pandemia está afectando a sectores de forma diferenciada, hay sectores que se han podido mantener relativamente bien. Yo hago clases en la universidad ocupando online, entonces hay cosas que se han podido mantener, pero hay cosas que han cerrado, los restaurantes, por ejemplo, están todos cerrados, muchos están cerrados. Entonces, efectivamente, como los sectores son afectados de forma distinta y distintas regiones tienen distintos sectores, nosotros sabemos que regiones del norte, Antofagasta, tiene un sector minero muy importante, va cambiando. La región de Valparaíso tiene un sector de construcción que es bastante importante. Entonces, que es distinto a Santiago y la región de Biobío. Entonces, no, aquí nosotros queremos probar esta evidencia de que tenemos todas estas dimensiones. La pandemia afecta a sectores de distinta manera. Cada región tiene distintas composiciones de sectores. Entonces, cada región está viendo afectada de manera bastante diversa. Ya vemos que hay cuarentenas en alguna, no hay cuarentenas en otras, etcétera. Entonces, efectivamente, se produce un montón de diversidad en las regiones y en las dinámicas también del mercado laboral. O sea, todos estamos sufriendo la crisis se ve en todos lados, especialmente el número de inactivos, pero cuando entra un poquito más de detalle, los grupos que están siendo afectados sí son distintos por regiones. Y eso implica que cuando queramos recuperarnos, las políticas que se implementen para recuperación del empleo van a ser distintas en términos de edad, en términos de educación, en términos de sectores. Muchas gracias. Bueno, la pandemia, cierto, se ha esgrimido como una de las razones para que las personas dejen de buscar empleo, como bien tú decías, ¿cierto? La región metropolitana lleva un mes en cuarentena, mientras en regiones esto ha sido de manera diversa, ¿cierto? Cuarentenas más acotadas en algunos lados, ¿cierto? Y en distintos niveles. ¿Cómo los cambios y las restricciones de movilidad van afectando al mercado laboral a nivel regional? Que en regiones la tasa de incidencia es distinta. ¿Cuáles son esos factores que van influyendo en ello? Nosotros en el centro hemos estado, aquí ha hecho gran trabajo Esteban López, ha estado tratando de mirar económico. Y ya hemos descubierto cosas bastante interesantes. Hemos descubierto primero de que la gran... perdón, me salió algo... perdón, me estaba haciendo cosas en internet. Hemos descubierto que la gran caída de movilidad se redujo, eso fue al principio, cuando cerraron los colegios, mucho el comercio, etcétera. Ahí todas las regiones tuvieron una gran baja movilidad. Pero hemos descubierto que la cuarentena, especialmente en Santiago, no ha tenido tanto efecto en reducir la movilidad. Entonces, efectivamente, la movilidad yo creo que hay harto espacio para tener que reducirla y por eso quizás es parte de la explicación de por qué seguimos teniendo altas tasas de contagio. Otro aspecto interesante del mercado laboral que nosotros estamos mirando es el tema de informalidad, que creo que también es súper importante como el número de ocupados mide la gente que trabaja formalmente e informalmente.
Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, en algunos rubros como el transporte, especialmente en Santiago, se ha visto que se cambia mucho del trabajo formal al trabajo informal. Eso es una posible hipótesis, puede ser que mucha gente está cambiando a tratar de hacer deliveries o entregas a casa, etcétera. Entonces, ese fenómeno va a implicar que la movilidad no se reduzca. Es decir, que efectivamente cuando hay cuarentena la gente empieza a pedir cosas a las casas y si no hay sistemas bien implementados de entrega a las casas o distribución de alimentos, etcétera, de bienes y servicios en general, entonces va a empezar una tensión para aumentar el transporte y eso aumenta la movilidad. Entonces, efectivamente, de nuevo, ese fenómeno pasó muy fuerte en Santiago, pero en otras regiones, hasta ahora, no se ha aumentado el número de informales trabajando en transporte. Entonces, habrá que ver, queremos mantener eso así, será bueno, tratar de regular quiénes están transportando carga, son cosas que tenemos que preguntarnos, porque efectivamente la gente necesita, si está en cuarentena, necesita que le lleguen los bienes y servicios, y eso implica aumentos de movilidad, de alguna manera. Entonces, quizás centralizar de alguna manera o gestionarla de mejor manera. Entonces, efectivamente, creo que la movilidad es un tema que tenemos que empezar a analizar bien. Los sistemas de transporte que tenemos en regiones también son distintos. Hay sistemas de transporte mucho más avanzados como el de Santiago, que tienen metro, buses, etcétera, y todos integrados, mientras que en otras regiones no es así. Entonces, todas esas cosas hacen el tema de movilidad bien heterogéneo entre las regiones, pero algo que estamos también mirando para entender bien cuál es el efecto de cuarentena y cuál es el efecto de la movilidad en el ciclo económico y el mercado laboral. Y siguiendo un poco con esta idea del mercado laboral y la movilidad, ¿crees que podría haber quizás como eh, alguna incidencia o que se produzca movilidad de los individuos, por ejemplo, desde la región metropolitana hacia regiones, dado que hay menos cuarentena, ¿cierto? Hay cuarentenas más acotadas, hay más probabilidades quizás de opciones en el mercado laboral en regiones que la región metropolitana? ¿Se podría dar un fenómeno así? Yo lo veo como una oportunidad, o sea, algo que nosotros en el centro y mucha gente que estudia la economía regional piensa es que Santiago tiene que empezar a tener un proceso de desconcentración, es decir, que no atraiga y acumule recursos, capital humano, personas, miles de cosas. Y esto implica una política pública súper seria. Ahora, esta es una oportunidad porque hay un dato súper interesante que pasaba en la pandemia, que la cesantía para los universitarios, por ejemplo, ha aumentado muchísimo en Santiago, pero la cesantía para los universitarios ha disminuido en la región del Biobío y en Valparaíso. Es decir, nosotros en este momento estamos contratando universitarios y Santiago está despidiendo con universitarios. Si aprovechamos esta oportunidad y implementamos que intenten desconcentrar y fortalecer los mercados laborales fuera de Santiago, dado por las razones que tú dices, por la pandemia, para intentar salir de la pandemia, porque ahora quizás va a haber mucho desempleo posiblemente, entonces quizás buscar empleo, cuando uno no tiene empleo, es más fácil cambiarse de ciudad. Entonces, si el Estado y el gobierno deciden implementar políticas públicas que desconcentren, favoreciendo, subsidiando la mudanza, ayudando a encontrar mercados locales, es decir, que yo te ayudo a encontrar pega en nuestra ciudad, fortaleciendo mercados laborales y de capital humano fuera de Santiago, se podría ver una migración hacia las regiones. Pero eso implica primero tener más información, para que la gente sepa que hay pega en regiones, ojalá políticas públicas de subsidio a la mudanza, etcétera, que permita hacer eso, pero creo que es una oportunidad. No sé si el gobierno la tome, no sé si con toda la crisis uno esté pensando más en estas cosas, pero creo que es una buena oportunidad porque efectivamente en este momento, y el dato lo dice, o sea, yo quedé sorprendido al analizarlo, es que hay los cesantes en Biobío y en Valparaíso para niveles de educación superior disminuyeron y en Santiago aumentaron muchísimo. Entonces, efectivamente, uno podría hacer este como match entre las necesidades de las regiones, que siempre requieren más capital humano, y en este momento la abundancia quizá de gente que esté buscando trabajo en Santiago. Entonces, podría haber un reordenamiento y aprovechar esta oportunidad, pero eso implica un poquito más de voluntad política y quizás más información para que la gente pueda buscar trabajo en las regiones. Es un tremendo dato el que nos entregas, porque en realidad efectivamente es una buena perspectiva, ¿cierto? Una buena mirada para pensar en este contexto, ¿cierto? De crisis como una oportunidad para ir promoviendo políticas públicas que permitan
¿cierto? Y mantener también el capital humano en las regiones, como dices tú, desconcentrando también lo que pasa en Santiago. Como te comentaba, bueno, ahora vamos a dar espacio por si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que hemos estado conversando y damos el espacio para que lo puedan escribir a través del chat o si es que quieren pueden prender el micrófono y hacer sus comentarios o acotaciones. ¿Ya será todo? Hola. Hola, Catherine, parece que prendes su micrófono. Una pregunta por el chat, parece. Sí, hay alguien parece preguntando, Emilio. Sí, Emilio, si quieres puedes prender tu micrófono para hacer la pregunta. Ahí está, dice que le gustaría que repasaras o comentar la idea un poco de las políticas nacionales versus las locales. Sí, yo creo que en general tendemos a pensar en políticas nacionales, y está bien, no tener una idea de qué queremos, no sé, uno puede tener políticas nacionales, no sé, de jardines infantiles, de cualquier cosa que uno quiera. Em, pero después yo creo que hay que tener mucho más detalles en la implementación de esas políticas a realidades distintas. O sea, uno puede tener una idea, un sueño de qué lo que quiere ser como país, y muchas de estas políticas... em, ah, perdón, ¿mencionó algo, Emilio? Sobre todo, a ver. Creo que se está refiriendo como al tema de la cuarentena. Esto que están... Ah, perfecto. Sí, yo creo que algo que se discutió en su momento era la necesidad de tener datos mucho más desagregados para entender cómo funciona cada uno de los comunes incluso, o sea, las cuarentenas fueron a nivel comunal. Y eso para mí fue un cambio de la forma normal de hacer política, donde ahora estamos haciendo política y se implementan políticas de cuarentena a nivel de comunas, no a nivel de país ni de regiones. Entonces, eso nos dice que efectivamente uno puede tener implementación de política a niveles mucho más locales. O sea, se hizo así por común, entonces eso habla de que uno puede hacer esa implementación. Y ese ejemplo yo lo tomo para intentar pensar de que otras cosas también se pueden hacer a niveles mucho más segregados que a nivel nacional. O sea, yo creo que este ejemplo que nos dio la pandemia, de cómo tuvimos que mirar comuna por comuna, región por región, y cada uno tener que ajustar lo que se hace, es un ejemplo de que otras políticas se podrían hacer así. No necesariamente comuna por comuna, pero sí mirar cómo se implementan en base a eso. Ahora, yo creo que falta más información y mi principal preocupación es la información que se requiere para hacer después, porque después de la pandemia, cuando estemos ojalá recuperándonos bien, va a haber una crisis económica que ya estamos empezando a vivir y del mercado laboral significativa. Y eso implica que qué políticas vamos a implementar para el empleo, por ejemplo, o para las empresas. Entonces, y en eso tenemos que no, ver en regiones hay distintos tipos de pymes, hay distintos tipos de MIPYME, distintos tipos de mercados laborales, y ojalá tengamos también el mismo cuidado de implementar políticas que sean atingentes y adecuadas para cada una de las regiones que tengamos o sectores. Entonces, si hicimos para la pandemia políticas a nivel de comuna, ojalá las políticas de empleo, de recuperación económica, también tengan el cuidado de ser
mucho más asociado a las realidades de cada uno de los mercados, porque son sectores, tienen sectores económicos distintos, tienen población, por ejemplo, en la región de Valparaíso hay mucha más gente de edad mayor y el desempleo para la gente más es 4 veces más alto que en otras regiones. Y esa gente posiblemente que está desempleado mayor va a ser mucho más difícil reconvertirla en otro trabajo. Así que si tenemos regiones con gente más joven, todos los programas de reconversión, de rentamiento, de capacitación son súper útiles, pero a la gente de 60 años no les va a servir eso. Entonces, ese tipo de realidades tenemos que saberla y tenemos que empezar a entender qué vamos a hacer con ese grupo de gente que tenemos. Alto desempleo, aún no, y está cerca de la jubilación. Le golpea muy fuerte no tener trabajo ahora. Y ese tipo de cuidado con la implementación de políticas a niveles regionales creo que la pandemia ha demostrado que se puede hacer, que el Estado chileno sí tiene la capacidad de implementar políticas distintas por regiones y ojalá ocupemos esa misma idea y lógica para otras políticas, las que vengan al futuro, especialmente las de recuperación económica. Oye, muy como siguiendo en esta línea y como desde la curiosidad también, como desde dónde, porque me imagino que también, como dices tú, como para la evidencia también de que las mismas regiones sean capaces de caracterizar también su, eh, y, y proponer ciertas ideas de políticas más locales, eh, que quizás ahí pueden haber topes, ¿cierto? De temas más como políticos y efectivamente se pueden implementar o no. Pero ¿desde dónde, por ejemplo, sacan las regiones, o desde dónde van sacando evidencia? Un poco como, no solo lo que hacen ustedes en el centro, sino como desde dónde ir sacando, de dónde sacan, construyendo esta evidencia para caracterizar cada una de las regiones, por ejemplo. Eh, una buena pregunta. En general, como lo decía en el caso del IPC, ha costado convencer muchas veces a que las cosas se pueden hacer a niveles más desagregados que a nivel nacional. Hay mucho dato en Chile que está a nivel nacional y ha costado decirlo, necesitamos que sea no a nivel de comuna, pero sí quizá a nivel de región, para tener flujos de regiones, etcétera. E incluso nosotros, eh, Patricio Roca ha hecho gran trabajo en esto también, que nos mostraba, por ejemplo, datos de conmutación, que hay mucha, en Chile no sabe, pero uno mira a nivel nacional, pero a nivel de regiones hay mucha gente que viaja, hay mucha gente que viaja de Valparaíso, de Viña a Santiago a trabajar. O hay gente que viaja a Santiago a trabajar en Antofagasta. Entonces hay mucha conmutación interna. Entonces no solo tenemos que ver las regiones, sino los flujos entre las regiones. Y eso son cosas que a veces no están los datos suficientemente bien para ver qué es lo que sucede. Entonces, cuando hacemos cuarentena, por ejemplo, en Santiago, hay un flujo de gente que viene de Viña y qué pasa con esa gente, está empleada, desempleada, y uno empieza a pensar que hay harto más efectos que se rebalsan a otras regiones, sinergias o externalidades que tienen que ver con ser vecino. Entonces, yo creo que hay que estar el desafío de tener más datos regionales, de pensar que Chile es una nación, pero tiene mucha idiosincrasia y heterogeneidad en cada región, y ojalá podamos, para muchos de los datos que están dando vuelta, tener la bajada a regiones. Se ha hecho gran esfuerzo y ha mejorado muchísimo, creo, con el tiempo, pero creo que siempre hay que tener esa perspectiva de poder siempre, cada vez que tengamos esto, tener la evidencia a nivel al menos regional. Yo creo que eso es como un buen desafío. Súper. En esa misma línea, quizás también, y harto además que se ha hablado últimamente del tema de los datos y el acceso a los datos de evidencia confiable, también reiterar que, por ejemplo, los datos que tienen en el centro, también los boletines son públicos, como bien comentabas tú, partieron siendo solamente de Valparaíso y ahora el último boletín, ¿cierto? Se ampliaron a las otras dos grandes regiones, región metropolitana, región del Biobío, entonces ahí también se está construyendo cierto material y evidencia que se espera en el tiempo también que pueda darle una perspectiva, ¿cierto? Una mirada y quizás ojalá a más regiones también. Sí, y además van a pasar cosas interesantes, porque además de mirar regiones por separado, ver cada una de las características de esa región y ver cómo son distintas, uno empieza a ver en qué cosas nos parecemos y en qué cosas nos diferenciamos. Porque cuando uno empieza a tener todas las regiones, empieza a decir, miren, esto que sucede en todas las regiones. Y ahí uno puede decir, perfecto, hagamos política nacional de esto. O esto es súper distinto a regiones, entonces seamos más cuidadosos con esto. Pero para eso necesitamos una evidencia, de decir en qué cosas nos parecemos y en qué cosas nos diferenciamos. Y por eso nuestro objetivo va a ser, ojalá, ir agrandando la cantidad de regiones que podemos ir mirando para encontrar patrones de similitudes y de diferencia. O quizás sucede como pasa, de cuando pasa algo en Santiago, lentamente se va esparciendo hacia regiones o viceversa, pasa algo en región y después termina yendo en Santiago. Y todos esos patrones los puede ver si tiene unidades más pequeñas para ver cómo sucede.
Creemos que eso es súper interesante para tanto la política pública como para la gente que haga investigación, para entender cómo pasar de algo nacional a los mecanismos y las dinámicas que son a nivel regional. Y la riqueza que tiene, y no sé, si pasa un shock del precio del cobre, afecta a Santiago, afecta a Antofagasta, afecta a todo Chile, al mismo tiempo se demoran, y esas cosas vamos a poder entenderlas mucho mejor. Totalmente. Bueno, muchas- ah, ¿sí? Ahora, Iván, acá yo tenía una pregunta con respecto a esta diferencia que estás mencionando con los efectos en Santiago y esas regiones. ¿Podría ser también que este aumento del empleo en Valparaíso esté mediado por un desfase tal vez en los efectos que ha tenido el COVID con regiones? O sea, en regiones frente a Santiago, a lo que voy es al pensar en la idea de que hay lugares tal vez o regiones en que se habla de que no hay, es como que si no hubiera COVID, por ejemplo. Que tal vez han habido medidas menos restrictivas con respecto a la movilidad y que eso pueda no sé, generar esa sensación, pero que pueda pasar, como que se ajuste en algún momento. Yo diría que acá hay varios efectos que se están mezclando y que el tiempo después, cuando uno tenga suficiente tiempo con más calma, va a poder separarlo. O sea, recordemos que al final el COVID partió en Santiago y en región. Los primeros casos fueron en Talca, si es que no me equivoco. Y de hecho, en las regiones más afectadas al principio fue la Araucanía o Biobío. O sea, efectivamente también hubo un aspecto regional en un principio. Eh, pero hay dos efectos hoy día. Uno es el primero, es efectivamente las tasas de contagio han sido distintas en distintas regiones. Y vamos con una gente comentando hoy día que hay un desfase y que cuando Santiago pase el pic, después las regiones va a estar en pic y eso va a ser problemático para Chile. Y eso yo creo que es cierto, que van con un desfase. Y al mismo tiempo, también esto está mostrando la importancia y las conexiones que hay entre Santiago y las otras regiones. Es decir, uno piensa, Santiago ha tenido cuarentena y una caída sustancial de su producción y su economía, pero está afectando a regiones que quizás no tienen cuarentena o quizás tienen pocos, menos casos, y quizás podrían ser que no podría pensar que están quizás más exentas o más salvadas de la pandemia. Pero dado que Santiago produce y genera tanta externalidad a nivel nacional que efectivamente está produciendo efectos en todas las regiones. Entonces, yo creo que va a ser interesante después cuando tengamos más datos y más calma, poder separar qué es contagio, el efecto contagio, cuarentena, qué efecto de Santiago teniendo los problemas que tiene, etcétera. Pero sí, yo creo que mientras más evidencia tengamos ahora, o datos, diría yo, más que evidencia, datos, nos va a permitir separar los efectos. Y hay un desfase que ahora se está notando más, especialmente entre Viña y Santiago, respecto a dónde está en la curva de contagio. Sí. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, parece que no. Bueno, te quiero dar las gracias, Juan, por tu tiempo, por lo interesante, ¿cierto?, de esta mirada. Quisimos como titular con este cliché de Santiago no es Chile, pero también creo que un poco la reflexión también es que desde la evidencia es posible ver que tampoco Valparaíso no es Antofagasta, ni Arica es Biobío, ni Temuco es Magallanes. Entonces, en el fondo, ahí hay cierto todo un desafío y como bien dices tú, parece que también hay una oportunidad también en ver de una manera distinta las políticas públicas para las regiones, de una manera un poco menos centralista como ha sido hasta ahora, ¿cierto? El tono, ¿cierto?, de las políticas en nuestro país. Así que muchas gracias por tu tiempo. Eh, y bueno, Muchas quiero gracias. también decir a todos que esto que ha grabado lo vamos a poder compartir, ¿cierto?, dentro de unos días y la próxima semana tenemos la última entrevista del ciclo, donde va a estar el próximo jueves también a las 17:30 horas, Paola Bordón, quien es investigadora de COES y de DESOC, con quien vamos a conversar sobre los desafíos que representa esta pandemia para la educación superior. Así que eso, muchas gracias, Juan, nuevamente. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde, todos y todas.